Padre, hay otro tema de poder que tiene que ver con una cuestión que yo sé que a ustedes no les resulta muy grato hablar. Y es que a propósito de estos conflictos se desnudan otro tipo de tensiones entre órdenes, congregaciones, estilos, maneras dentro de la iglesia, Mm, que es diversa, plural, mm. y como nuevamente dice el Evangelio, de todo hay en la viña del Señor. ¿Cuánto hay de la severidad con que ciertos sacerdotes tratan a otros, eh, incluso por conductas tan graves como las que se han acreditado en el caso particular de Caraíma? ¿Cuánto hay de cierta pelusilla, dirían los madrileños, de cierta pica, de cierta rivalidad entre corrientes, congregaciones y órdenes al interior de la iglesia? ¿Se pasan la cuenta a propósito de estos episodios, de repente? Yo espero que no. De hecho, a mí me han acusado de eso. ¿Ah? Yo fui uno de los que salí como más rápidamente, cuando salió lo de Caradima, salí como rápidamente asustado de que hubiera una defensa corporativa y lo denuncié, digamos, abiertamente, porque me preocupaba. Y algunos dijeron eso, ¿no? Que yo estaba Sacando una ventaja. sí, o cobrando algunas deudas pasadas, digamos, ¿m? Que algunas había. No Eh, son pocas en el caso de la Compañía de Jesús, claro, digamos. yo no quiero creerlo porque además es muy suicida, ¿ah? Porque ninguna orden religiosa, ninguna congregación, ningún movimiento se entiende fuera de la iglesia. Es el suicidio más grande. Yo creo más bien que, que hay distintos modos de concebir las cosas. Por ejemplo, nosotros los jesuitas hemos sido afectados por este problema. O sea, yo cuando yo he intentado impedir una defensa corporativa de otros, no lo he hecho porque me sienta que estoy en un pedestal más alto o que seamos nosotros mejores que los demás. En el verano del 2010, o sea, no hace nada, eh, hubo las denuncias en Alemania por 3 colegios nuestros, Así es. donde había habido abusos sexuales y abusos de violencia, de ambos tipos. Incluso se dijo que uno de estos padres había estado en Chile y efectivamente estuvo en Chile, salió de la compañía, etcétera, etcétera. La provincia de los jesuitas de Oregon, salió hace poco también en todos los diarios, ¿no es cierto? Bueno, se declaró en bancarrota después de pagar cerca de 250 millones de dólares en indemnizaciones para las víctimas. Padre, en Chile, en los jesuitas, tenemos casos. Hemos tenido uno que fue prescrito, que se sobreselló, y yo no descarto que pudiera haber algún otro. Esa es la verdad. Entonces, no me parece un buen argumento. Incluso te voy a decir más, voy a ser bien sincero en esto. Cuando sucedió todo esto que sucedió, yo salté porque yo sentí que las víctimas, en el caso de Caradima, las víctimas habían quedado muy abandonadas. Eh, Eran verdaderos leprosos a los cuales nadie se les acercaba. Estoy hablando del primer momento. Incluso alguno de ellos cuando en un tiempo que yo estuve un poco más callado, me lo reprochó. Eh, cuando sucedió esto, me escribió un sacerdote, no voy a dar el nombre, pero me escribió un sacerdote diocesano, eh, connotado, y me dice, pero no del área de Caradima, de otra área, y me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer tú qué vas a hacer tú, me dice ahora que salió esto de los curas alemanes, de los jesuitas alemanes, y en qué situación te deja esto de ver que tú también tenés tejado de vidrio en tu propia orden De religiosa? acuerdo. Y fíjate que yo sinceramente me enojé un poco, le iba a contestar una carta bien violenta, al final no le contesté, sino que le dije, mira, te agradezco lo que tú me dices, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a rezar, porque la verdad es que en ningún momento
es muy mafioso lo contrario. O sea, lo que tú estás afirmando es muy mafioso. Padre, con todo cariño y excluyendo de mi juicio a la Compañía de Jesús, es que lo que hemos visto ha sido muy mafioso. ¿Para qué se lo voy a decir de otra forma? Y a Es mí decir, mire, también puede haber actitudes mafiosas dentro de la Compañía de Jesús. Pero lo que te quiero decir es que es muy mafioso pensar, por un lado, que yo voy a obtener algún beneficio, incluso, por ejemplo, porque mi visión de la religión o del evangelio es ideológicamente, pongámoslo, más progresista, y la mayoría de los casos lo hemos visto aquí en Chile han sido casos de emblemáticamente de gente más bien conservadora. A mí me parece repugnante, diría yo, pensar que la razón por la cual uno va a defender a las víctimas o sobre todo al más débil, que es lo que nos pide siempre el Evangelio, defender a los más débiles, no a los más fuertes, no a los que están seguros, no a los que tienen defensas aseguradas, etcétera, sea por cálculo de conveniencia de partido político, digamos, en ese sentido dentro de la iglesia. Por eso, vuelvo a decir, nosotros también hemos tenido casos en la Compañía de Jesús. Nosotros somos una orden religiosa mundial, estamos en todas partes del mundo, y por lo tanto, y somos una sola cosa, nos consideramos un cuerpo, un solo cuerpo. Entonces, no es solo que hayamos tenido aquí en Chile o en otros lados. Si lo hemos tenido en otros lados o aquí, todos lo hemos tenido de alguna manera. ¿sabe por qué te lo decía, padre? Porque hay ciertas cosas que uno no logra entender, sobre todo después de que ocurrió lo que ocurrió. Fíjate que James Hamilton se despacha una acusación grave y trata al cardenal Errázuriz de criminal. Atendido probablemente la situación que él ha vivido, que ya la conocemos en detalle gracias a la magia de la comunicación. Después el padre Percival Cauli, a propósito de un programa de radio, critica al cardenal Errázuriz y la primera reacción de la iglesia, en este caso de su propia congregación, fue desautorizarlo, la de los Sagrados Corazones. Al día siguiente lo de Hamilton, toda la cúpula de la iglesia, incluido el padre Fernando Montes, por quien tengo un cariño y una admiración superlativa, defiende al cardenal Errázuriz. Y sin embargo, el cardenal Medina se permite un comentario como el que hizo, para que no luego usted lo decía yo, que no puede haber nada más miserable a estas alturas del partido y que hable de su poca caridad cristiana y sin embargo cri-cri en la iglesia. Entonces son esas las cosas que uno no logra encajar, sobre todo después de lo que ha pasado. Así, ¿cuál es el aprendizaje? Si esto lo mirara un experto comunicacional, diría la iglesia necesita un asesor urgente, pero quiero creer que es más profundo que eso, que tiene que ver con una forma de hacer las cosas, con una cierta tradición, con el peso de la noche, con una inercia que les impide quebrar, hacer la pérdida, bajar la cabeza, pedir perdón de una vez. Y la impresión que yo personalmente tengo, padre, es que no hemos tocado fondo. O sea, por supuesto que no hemos tocado fondo. No tenemos para cuándo todavía tocar fondo. Así lo veo yo. Y yo estoy de acuerdo que hay un lenguaje eclesial que ha sido caracterizado en forma irónica y ridícula por Barken, ¿no es cierto? Sí. Christian Barken, que incluso se la atribuyó a un partido político en Chile, que yo creo que eso quizás no. Pero hay un cierto lenguaje eclesial que yo te voy a explicar de dónde viene eso, creo yo. Viene del miedo a la agresividad. En la Iglesia Católica existe un gran miedo a la agresividad manifiesta. Yeah. Porque se supone que no es cristiano ser agresivo. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y entonces, como la agresividad es algo propio del ser humano y está siempre, entonces hay todo un lenguaje para decir las cosas de otra manera, de manera de también de agredir, sin aparecer agrediendo y todo lo demás. Entonces hay como unas ciertas normas, así como nunca se ofende a un superior, nunca se habla mal del Papa, nunca se dice
una serie de cosas que no están escritas, pero que son códigos de nuestra cultura, te podríamos decir, ¿no? Y ahora, y entonces además nunca se habla directamente en forma asertiva y agresiva, y entonces por lo tanto a la gente de hoy, cada día que aprecia mucho más la transparencia, que es una característica propia de nuestra cultura actual, qué sé yo. En Chile la gente también es bastante hipócrita para hablar, hay que decir las cosas. Ahora, pero en el Chile de hoy esto cada vez repele más, ¿ah? Y hay mucho miedo a ser agresivo directamente y a decir las cosas por su nombre. Y ese lenguaje que tiene un origen, yo diría no tan malo, que es tratar de ser bueno, a veces se puede interpretar en forma muy equívoca como más bien hipócrita, mentiroso, ajeno a la verdad misma, etc. Pero míralo, además, te voy a decir de otra manera, yo te diría que no estoy de acuerdo contigo cuando dices tú que esto sigue igual, porque lo que ha demostrado esta crisis es que alguien puede decirle a un cardenal de la Iglesia Católica en la televisión, que es un criminal. Y aunque haya una defensa formal al día siguiente de todas las instancias que tú nombraste, antes eso era absolutamente inconcebible. De acuerdo, pero concédeme, padre. Después te voy a dar otro ejemplo. Pero un Sí. acápite. En ese caso en particular estamos hablando de alguien que habla desde el profundo dolor de haber sido víctima durante muchos años Sí, y hoy día poder contar su verdad y eso lo libera. Sí. Si a mí no me molesta que ni Esati, ni el padre Montes, ni otros defiendan al cardenal Errázuriz, porque me parece hasta venial obvio. Si lo que encuentro inconcebible es el doble estándar para que cuando otro miembro de la iglesia, en este caso el cardenal Medina, se permite juicios de esa naturaleza, no sea la iglesia la que con el mismo estándar diga, pero por favor, esto no. Es decir, con esta misma bondad que tú esgrimes sobre la mesa, de no herir al otro, de no decir cosas que puedan desagradar más allá de la cuenta, vale para unos y no vale para otros. Es eso lo que me molesta. Bueno, tenemos que decir que el padre Marcelo Gidi le escribió una carta al Mercurio, es verdad que no es una autoridad eclesiástica, pero es un sacerdote, donde discrepaba seriamente contra el cardenal Medina, y el propio cardenal Medina se autodesmintió, lo que dijo es absolutamente inaceptable y inimaginable, o sea, y además borró con el codo todos los intentos que había habido por tratar de hacer algo, o sea, es una desgracia desde todo punto de vista, digamos, desde todo punto de vista, y además es lo más injusto, y es lo más injusto que hay, porque un joven de 17 años que se acerca a una parroquia porque está buscando a Dios, no se puede decir que sabe lo que está buscando cuando se está acercando a buscar a Dios y la espiritualidad. Es distinto un joven que se va, no sé, a un club o a otra parte buscando algo que incluso ahí se podría decir que no sabemos. Hoy día con todo lo que nos enseña la psicología, ¿qué tanto está buscando un joven de 17 años que va a un prostíbulo, por ejemplo? Podríamos decir que ahí sí sabemos que está buscando y ni siquiera, porque a lo mejor tiene muy baja autoestima, a lo mejor quiere afirmarse sobre sí mismo, a lo mejor sufre bullying de sus compañeros, a lo mejor tiene dudas de su identidad sexual. Anda a saber tú, podría ser, ni siquiera en ese caso podríamos decir que un joven sí sabe lo que busca, pero muchísimo menos si estamos hablando de una parroquia o de una institución religiosa. Un joven se acerca a una institución religiosa, no se acerca para buscar sexo. Entonces, es absolutamente inconcebible lo que dijo Medina. Y ahí lo que puede primar, sí, es ese como respeto jerárquico de que nadie hizo leña contra él. Eso es verdad, tienes razón. Pero te quiero decir, pero mira, hoy día, o sea, el cardenal
ya hace varios años atrás, ¿no es cierto?, cayó. O sea, el Papa Juan Pablo II no quería sacar al cardenal Lo de Boston. Y el cardenal Lo no quería salir de la diócesis de Boston. Y fueron los laicos los que lo votaron. Lo votaron. Esa para mí fue la primera vez que a mí se me prendió una ampolleta y yo dije, aquí hay algo que está cambiando. ¿Ah? O sea, un arzobispo, un cardenal arzobispo que es defenestrado, votado, de ponle como queráis, ¿ah?, destituido por el pueblo, por la gente. Y al Papa llega un momento, al Papa Juan Pablo II, que además le gustaba firmar la autoridad, y no le queda otra que sacarlo. Y le da un puesto en Roma. Entonces ahí, y hoy día lo vemos y lo vemos con, hasta para todos nosotros los curas, es terrible que se perdió. O sea, no hay ni un respeto ahora. O sea, las personas pueden decir lo que se les dé la gana, ¿no? Y nosotros tenemos que dar razón ya no o sea, nosotros no podemos imponer nada, no podemos reclamar ser tratados mejor por nuestra autoridad o por lo que sea. Nosotros tenemos que convencer y tenemos que ser y tenemos que ganarnos el respeto de la gente. Eso podríamos decirlo así.